hablar de mis ponencias, pero como está aquí en mi luna, pues la voy a leer entera y espero que os guste. Se titula La habitación propia de mi luna. Dicen que la diferencia entre un escritor y el que no lo es radica en la mirada. Y Emilia Luna Martínez sabe cómo se debe mirar al mundo. Con ojos de niña curiosa y ávida de experiencias unas veces, otras con ojos de sabia con costuras en el alma, y las más con mirada de besos, de labios cuarteados de tanto dar sin pedir nada a cambio, con mirada de manos tendidas y consuelo en la palabra. Emi Luna nace en San Roque en 1957. Con 2 años de edad se traslada a Algeciras con sus padres, Manuel Luna Budía, médico militar, y su madre Pilar Martín Rodríguez, y sus 5 hermanos, 3 varones y 2 hembras, cuyo quinto lugar estaba reservado para ella. Sería su hermano Álvaro, 14 años mayor que ella, abogado de profesión, el que la alentó en la lectura cuando ella solo tenía 9 años. El diccionario de María Moliner y un ensayo sobre el nacionalsocialismo serían los libros que su hermano le instaba a leer mientras él, a su lado, preparaba las oposiciones. A los 12 se leía todo lo que caía en sus manos gracias a la amplia biblioteca que su padre cuidadosamente tenía en casa. Con 18, las lecturas de Kafka, Hermann Hesse y similares ocuparon su mesita de noche mientras estudiaba la carrera de Filosofía y Letras en Cádiz y Sevilla. Fue aquella una época de poesía que desgranaba en hojas en blanco que nunca vieron la luz. Sin embargo, me cuenta que El mundo perdido de Marcel Proust y la literatura postmoderna es lo que más ha influido en ella. El día que leí a Sebald y Magris, le dije a mi marido cómo quería escribir mi novela. Emilia Luna es profesora de sociolingüística. Ha trabajado como docente en el Colegio Huerta de la Cruz durante 15 años, aunque su primera prioridad, aparte de sus libros, es y ha sido su familia. Me permito el lujo de dedicarme a mi familia y educar a mis hijos hasta los 45 años, donde decido que es el momento de ponerme a trabajar. Son palabras de la escritora. Me reuní con ella en Manilva, muy cerca de la playa. Allí pasa su verano oliendo a salitre y escuchando el rumor del viento para escribir. Pero ese no es el único lugar donde se sienta a crear. Luisiana será otro de los lugares elegidos donde dará forma a su última novela. O Menorca, donde realmente tomó conciencia de que quería ser escritora. Pero sobre todo será Algeciras, donde están sus raíces, sus mejores y sus peores recuerdos, el lugar donde ella pone siempre el último hilván a sus historias. Emi Luna es una mujer de vivencias internas. De hecho, la memoria y el tiempo es la clave de su escritura. Hay escritores que se han comido la vida dentellada y eso les ayuda a tener un material importante para escribir. En el caso de Emi es al contrario. Ella se ha bebido la vida en pequeños sorbos, algunos dulces y otros muy amargos, pero aceptándolos siempre con templanza, haciendo que cada uno de esos días mereciera la pena. Ha ido registrando en su memoria cada uno de esos sorbos que le ha ofrecido la vida, para después, despojada del sentimiento primigenio, recomponer el puzzle de sensaciones, afectos, dolores y tristezas anotados en su recuerdo y crear obras grandiosas como Ojos de niña sobre el estrecho, Nanas del estrecho y El viajante, amén de multitud de artículos y letras de canciones. Luna ha sido una escritora tardía y no le importa reconocerlo. De hecho, lo ve algo normal, porque como dice ella, siempre tuvo la impresión de que sería escritora, pero todo tiene su momento. A los 41 años de edad, en un viaje a Menorca, se da cuenta que lo que observaba a su alrededor necesitaba escribirlo. En aquella isla sencilla, entre calas rocosas, aguas de color turquesa y montes de pinares, decide ser escritora. Y escribe una especie de ensayo titulado La memoria, que nunca ha publicado.
Fue este una especie de autoexamen para saber si la decisión que había tomado era la correcta. Y por lo visto lo superó, por lo que en ese momento, con la templanza que la caracteriza, decide ponerse en manos de un profesor, porque según palabras textuales de la escritora, tengo mucho respeto por los que saben más que yo. Pienso que hay que tener un profesor para lo que se quiere desarrollar. Y sin pensarlo dos veces, en 2008, se apunta al curso online Fuente Taja de relatos cortos con una duración de 3 años. En ese curso se configura su tono y su estilo. Se da cuenta que su forma de ver la vida es muy poética y nace así su personalidad como escritora. Emerge la prosa poética de Emi Luna. En 2011 escribe un relato titulado El garaje. Lo manda al concurso de relatos Victoria Ken y consigue el 2º premio. Por primera vez en su vida se siente realmente escritora. Un sorbo más que araña a la vida. Esta vez lo paladea con felicidad, aunque siempre con mesura. Y digo esta vez porque en la vida de Emi Luna no todos fueron sorbos de felicidad. Al contrario, si Emi Luna es la persona y la escritora que es hoy en día, es debido sobre todo a esos sorbos amargos que la vida le obligó a tomar. Emi se casa a los 21 años con un oftalmólogo algecireño, Amaro Camacho, y han tenido 4 hijos. Hoy en día solo viven 3 de ellos. Con tan solo 27 años tuvo que vivir la mayor tragedia que puede sufrir una madre, perder a uno de sus hijos. Pero según palabras de la propia escritora, no me permití caer en la depresión. Como terapia, además del yoga que fue mi salvación, quedé embarazada de nuevo a los 3 meses de su marcha y me convierto a partir de ese momento en una persona lenta, sin prisas, saboreando cada cosa que realizo, porque las cosas pasan por un motivo y nadie es culpable de nada. Decidimos construir desde cero los 2 juntos. Su marido Amaro ha sido su bastón en los momentos difíciles, su lenitivo, su primer admirador, su mejor crítico y el mejor compañero de su vida. Emi sigue contándome: me siento feliz cuando consigo que los demás sean felices. Por eso me dediqué a dar clases a los niños que tenían problemas de aprendizaje en las clases de diversificación en el colegio Huerta de la Cruz. Si alguien quiere saber qué significa la palabra resiliente, solo tienen que conocer la vida de esta escritora algecireña para saber cuál es su acepción. En 2012 se apunta al curso de corrección y estilo de Fuente Taja, porque como ella relata, lo que más me gusta es la estructura, la forma más que el fondo. Y me lo explica con una frase de Flaubert que es la que le da sentido a su última novela, y dice así: lo que me parece bello, lo que quisiera escribir, es un libro sobre nada, un libro sin atadura exterior, que se sostenga solo por la fuerza interna del estilo o que al menos el tema sea casi invisible, si algo así existe. Las obras más bellas son las que tienen menos materia. Y con paso firme, pausadamente, a sorbos literarios, lo ha conseguido. En 2009 empieza a escribir artículos a instancias de Juan Barreno, colaborador de la firma Hoy por Hoy de Cadena Ser. Juan Manuel Dicenta la acepta a pesar de no tener todavía una trayectoria consolidada en el mundo de las letras más allá de los premios conseguidos en los concursos. Ella reconoce que aprende a escribir artículos sobre la marcha, que no tiene experiencia alguna en su composición y los cataloga, más que como artículos, como reflexiones sobre la observación de lo que la rodea. Es tal su aprendizaje, gracias a la oportunidad que le ofreció Dicenta, que Luna obtuvo en marzo de este año el 10º premio de artículos periodísticos José Luis Tobalina, que otorga desde hace 10 años el Ateneo de Algeciras José Román en recuerdo del desaparecido redactor jefe de Europa Sur. Lo recibe por un artículo en Hoy por Hoy Campo Gibraltar que emitió Radio Algeciras el 25 de enero. En este artículo saludaba al 2018 haciendo un análisis de la situación en una Europa en la que el nacionalismo, el auge de los populismos y la globalización ponen en peligro el sueño de unidad del viejo continente
y consideraba la recuperación de los estudios de humanidades como una de las claves para el futuro de la democracia. Y el artículo se titula Las humanidades. Con más de 100 artículos escritos, Emi Luna me confiesa que sus preferidos son el del Premio Tobalina y el titulado El beso. Un artículo dedicado a su nieto, el cual le pregunta cuántos besos le ha dado su abuela, y ella hace un recorrido en una bella prosa poética de todos los besos que ha dado. Y el artículo lo termina diciendo: le he dicho sonriendo que le he dado tantos como de aquí a la luna, ida y vuelta, y de 3 en fondo. Vicenta dice de ella: la conocí a Emi Luna a través de uno de mis colaboradores en el espacio La Firma del programa Hoy por Hoy. Han pasado ya 10 años. Precisamente Emi contaba el pasado mes de julio su firma número 100 para el programa. Aquel colaborador me dijo: tengo una amiga que te vendría muy bien para incluir en la nómina de colaboradores, escribe de categoría. Indagué un poco, leí algunos de sus relatos, me encantó su sensibilidad, el uso del lenguaje, la palabra precisa en la frase oportuna. Desde entonces, Emi escribe sobre los más variados asuntos sin perder su perspectiva de escritora, lo que enriquece sensiblemente sus textos. Emi siempre está dispuesta para escribir, le apasiona, estudia, se prepara y disfruta enormemente contando historias. Por eso en la feria de 2015 le pedí una serie de artículos sobre la feria. Había leído uno que titulaba El traje de gitana que me dio la pista. Construyó 9 relatos de excelente calidad literaria donde contaba con nostalgia los recuerdos de una niña cuando llegaba la feria a su pueblo. Espero que Emi continúe colaborando muchas temporadas más en el programa y que no ceje en el empeño. Pero entre artículos y relatos, nietos, hijos, marido y familia, aún tiene tiempo, siempre con la moderación que la caracteriza, a abarcar un territorio artístico más, como es el de la música. Letras compuestas junto a su gran amigo Chico Valdivia. 2 letras, Herido de muerte y Padre, serán seleccionadas para ser interpretadas por Antonio Cortés en Canal Sur. Y el disco de Davinia de Operación Triunfo está compuesto casi en su totalidad por las letras de esta escritora que no le teme a lo desconocido. Me pongo en contacto con Valdivia y le pregunto por Emi, a lo que él, raudo, me contesta. Emi Luna es una persona creativa, sin complejo y tan pasional que te capta con su lenguaje. Su bagaje musical es natural, de cuna. Su oído alimenta su cerebro creativo y sus letras son historias o frases que sentencian. En el caso de Emi, la pregunta es: ¿qué es primero, la música o la letra? No tiene respuesta. Ella construye desde la nada. Cantar es la característica que tienen los humanos que los diferencia de los demás seres. A ella le gusta cantar y de su cabeza salen melodías muy andaluzas que recuerdan a la infancia, a la copla, a lamentos. Así de fácil es hablar de Emi Luna. Por fin en 2012 se da a conocer como plena escritora con la publicación de su primer libro de relatos Ojos de niña sobre el estrecho, editado con la editorial El Desván de la Memoria, donde ofrece un mosaico de memorias de infancia. Un paseo nostálgico por la Algeciras de los años 60, donde la tristeza por una época perdida encuentra su bálsamo en la mirada tierna de una niña. Podría ser la mirada de cualquiera, en un intento de recuperar la Algeciras de los ladrillos, de la perseverancia, del Casino Cinema. Esta es la portada de Ojos de niña sobre el estrecho. Este primer libro nace sin premeditarlo y me cuenta la anécdota de cómo se gestó. Andaba Emi creando los micros para el programa de Dicenta cuando el escritor Ramón Alcaraz recibe 3 de ellos, de forma accidental en su correo electrónico. Este los lee y le devuelve el mail pidiéndole por favor si puede hacer algunos más para completar un libro. Ramón Alcaraz es licenciado en Filología Hispánica, editor y corrector de Cartagena.
Emi Luna lo conoció en un curso de relatos en Málaga y se convierte en su alumna apuntándose a su taller El desván de la memoria en 2011 y él en su editor. Así nace Ojos de niña sobre el estrecho, de estilo costumbrista, basado en los recuerdos de una niña de la Algeciras de los años 60, que según el editor, esta obra es un viaje al interior del corazón. Por supuesto, Ramón también recibió un mail mío para que me contara cómo es Emi Luna desde el punto de vista de profesor y experto en la materia, y esto me contestó. Emi Luna es, por encima de todo, una gran comunicadora, es imaginativa y posee un estilo cuidado, armónico, de esa sencillez tan difícil de lograr en la literatura y a la que todo autor debe aspirar. En ella prima el sentido artístico en conjunto, incluido el musical, tan relacionado con la escritura. Destaca por su manejo del relato, especialmente del relato breve, pero también en la poesía. Y a eso le sumamos su incursión en la novela, que son palabras mayores, con un gran éxito de su primera obra. No es frecuente que un escritor destaque en estos tres géneros, en los que Emi ha publicado y en los tres ha sorprendido gratamente. Emi aúna un gran potencial creativo con una especial sensibilidad, y si a eso se le añade una gran ilusión, talento y capacidad de trabajo, nos acercamos mucho a la figura del escritor ideal, sobre todo porque ella solo busca pasarlo bien con lo que escribe y hacerlo pasar bien a los demás. Emi nunca ha dejado de escribir relatos. De hecho, en junio de 2019, con su relato Lucía, ha conseguido ser una de las 15 finalistas del concurso de relatos escrito por personas mayores organizado por la Caixa, conjuntamente con Radio Nacional y con la colaboración de La Vanguardia. Y además, ha recibido muchos premios más, ¿no? Pero además, en el concurso de la editorial 1000 Palabras del 2011, yo tuve la suerte de compartir el premio ganador de mi relato con el de ella. En 2016 aparecerá su segundo libro, esta vez de forma conjunta con la ilustradora Fátima Conesa, Nanas del Estrecho, también editado por El desván de la memoria. Se publican dos ediciones, una en tapa blanda y otra en tapa dura. Aunque sale a la luz en 2016, se comienza a crear en 2013. Está compuesto por prosa y poesía por parte de Emi y las ilustraciones de Fátima. A la ilustradora le gusta llamarlo libro de artista. Será presentado en 2017 en la Feria del Libro de Algeciras. Me pongo en contacto con Fátima y le pregunto por Emi, a lo que ella me contesta. La literatura de Emi gira en torno a la contradicción. Su visión más amable se ve a menudo completada por su intuición en las descripciones y relatos más oscuros. Puede pasar en pocas líneas de la representación más tierna y delicada a la descripción más profunda y tenebrosa. Me sitúa fácilmente en escena y me hace pasar con comodidad de épocas pasadas y lugares que no conocí al momento presente. Los personajes son modelados con perspicacia y nos muestran su parte más dulce y más sombría. Si tengo que elegir, me decanto por el lado macabro de su relato. Emi relata cómo eligieron el tema de las nanas. Tenía material de sobra preparado para un proyecto con el músico Chico Valdivia, pero al ampliar el concepto de nana para el libro, me di cuenta que no estaban dedicadas solo a los niños pequeños, sino que trascendían a las personas mayores, necesitadas, solas, a la propia ciudad, al mar, al levante, al estrecho. Tuve además la suerte de contar en la presentación en Algeciras con mi admirado profesor de geografía, Juan Manuel Suárez Japón. Y por supuesto contacté con él para comprobar si la admiración era recíproca. Leo solo algunos fragmentos del texto que me envió y me encontré con este escrito. Dice Juan Manuel: reencontré a Emilia Luna convertida en Emi Luna en Cádiz, un día de junio de 2015, etc. El reencuentro gaditano abrió las puertas a una etapa de contacto y permitió el nacimiento de una intensa corriente de mutuos afectos. Seguramente por ello, Emi decidió que yo fuese el presentador de su Nana del Estrecho, un texto bien distinto, en el que los ojos ilusionados y atentos de la niña veían ahora una realidad más compleja.
Las veía desde más adentro, desde ahí donde se residencia también la memoria del dolor. Si los relatos de su primera obra me evocaron la ternura de la niña que no conocí, las nanas del estrecho me hicieron descubrir sus viejas heridas, esas con las que vamos configurando nuestro verdadero rostro. Tornóse de una a otra obra la ternura en emoción, y en mitad del camino emergió mi admiración por la ejemplar decisión de Emi de no dejarse vencer y de caminar detrás de la voz que le señalaba el camino para ser la excelente escritora que ha llegado a ser, etc., etc. Y en 2018 se publica su novela más ansiada, El viajante. Emi me confiesa, como empedernida lectora que es, que he escrito la novela que quería leer y que fue su editor y amigo Ramón Alcaraz el que le aconsejó presentarlo a varios concursos, porque, palabras textuales del editor, vas a ganar. Así es, esta obra cuenta con el respaldo de la crítica, gana el primer premio por la editorial Onuba de Huelva y queda finalista en el concurso Manuel Peláez de Sevilla. Emi Luna termina el ciclo de presentaciones de Nana del Estrecho con material suficiente guardado para su novela, aunque sin título. Desde 2016 fue recopilando información en carpetas, excepto el final, pero la trama seguía en su cabeza. Escribe a salto de mata con nietos incluidos, tal como ella me lo relata. Palabras textuales de la escritora. Tardé 2 años en recopilar información e inventar escenas del viajante a salto de mata, entrenando mi memoria y llenando de notas la agenda del iPhone. Y cuando ya creía que no lograría conseguir mi sueño de pasarla al papel, un golpe de suerte me llevó a Estados Unidos, donde dispuse de 3 meses de regalo para conseguirlo. En casa de nuestra hija, con un bebé recién nacido y rodeada de una naturaleza salvaje y exultante, pude escribir mi primera novela. Entre pájaros rarísimos de una belleza asombrosa, ardillas trepadoras, robles centenarios y lluvias tropicales, el viajante empezó su viaje. Extasiada ante los colibríes y las mariposas monarcas que migraban de México a Luisiana, llevé a cabo mi sueño de escribir una novela. Cuando llegó la hora de terminarla, decidí que no quería acabarla allí. Una especie de lealtad hacia los objetos que me rodean y que laten en mí desde la infancia me hizo esperar a volver a casa, porque el final de mi primera novela se lo merecía mi cuarto de estudio, mi casa, rodeada de mis cosas. Volvimos a España y cuando el jet lag llegó a su fin y mi vida volvió a ser la de siempre, una tarde de finales de octubre me encerré en mi habitación propia, como diría Virginia Woolf, y terminé la novela. La terminé con la última estrofa de la canción de Richard Cosciante, Margarita. Esta canción es la banda sonora de mi novela y de la mitad de mi vida. Frente al monitor, abrí el Spotify, dejé que sonara la canción y la canté flojito con Richard Cosciante. Cuando sonó la última nota y dejé caer la última lágrima, escribí la palabra fin en el monitor y cerré el programa. No solo había terminado una novela, también había terminado una etapa de una historia personal de amor muy especial, la de mi historia de amor con la literatura. Esta es la portada del libro El viajante, que ya conoceréis. La novela El viajante está escrita en primera persona, una obra en la que se narra la vida de un viajante de alfombra portugués hasta que un encuentro fortuito lo marca para siempre y le hace rememorar momentos vividos que había olvidado a partir de los recuerdos de otra persona. Más que vivir la vida, parece que el viajante la observa y se desliza sobre ella. El protagonista conversa con el joven y comienza a recordar momentos de su vida que había olvidado. Con el recuerdo de otra persona empieza a recordar sus propios momentos, tratando de encontrar el sentido de su vida mientras viaja. Y es que El viajante es, sobre todo, una novela de viajes con descripciones detalladas de lugares como Granada y Tánger en la época en la que aún quedaban restos de la ciudad internacional. A partir de aquel día en la estación de trenes de Canfranc, el portugués solo vivirá para las citas con el joven. Gracias a encuentros en apariencia
casuales, pero meridianamente planificados, el representante de Alfombra descubrirá cosas de su propia vida a través de los ojos de Javier. Le perseguirá hasta la Tánger de los años 70, donde entrarán en contacto con Paul Bowles y otros autores de la generación Beat que aún quedaban en la ciudad maldita. Se verán atrapados en un mundo de drogas y ambiciones personales. El influjo del escritor norteamericano, no siempre beneficioso, calará a ambos. El viajante recuperará el pasado, su pasado, bebiendo la vida de su joven amigo, y no solo recuperará lo que fue, sino que construirá su futuro a expensas de Javier. Me explica la escritora que el viajante es una sugerencia sobre cómo vivir la vida pisándola de verdad, cayendo y llenándonos de barro, sin dejar pasar de largo el tren de las oportunidades. En definitiva, esta novela de lectura de largo recorrido, como me dijo Emi el día que me la puso en mis manos, es una reflexión sobre el tiempo, las casualidades y el destino. La memoria, los sorbos de vida y la templanza nos muestra a una Emi Luna creadora de su propia existencia, a través de los ojos del portugués protagonista de la novela. En esta ocasión me puse en contacto con Juan José Tello. Si alguien dicta sentencia sobre un escritor, ese es él, y esto fue lo que me respondió sobre la obra de la escritora. En sus 2 novelas publicadas hasta ahora, Emi Luna realiza un largo viaje personal, desde su propia memoria a una ficción basada en la memoria colectiva. En su narrativa puede apreciarse el cuidado en la expresión, en la estructura de la frase y en la atmósfera del relato. También ejerce en ambos textos una clara devoción hacia el genius loci, en este caso el del Estrecho, desde Algeciras, la ciudad que largamente habita esta sanroqueña hasta Tánger, como territorio mítico para buena parte de la literatura del siglo XX, a partir de que Paul Bowles contrajera domicilio allí. Su literatura denota su oficio como lectora, que es el que principalmente tendría que ejercer cualquiera que se dedicase a escribir. Pocos lo hacen, Emi Luna sí. La prueba de acudir a la fuente para contrastar información había sido superada. Ahora es mi turno. Si Emi Luna fuera hombre, se podría decir de ella que pertenece al Renacimiento, porque toca todas las parcelas artísticas que se le cruzan en el camino. Pero como es mujer del siglo XXI, puedo asegurar que como mujer, su memoria es la musa de su propio destino artístico, que no necesita buscar en el exterior, porque en su memoria se encuentran la grandeza de sus metáforas, el color de sus símbolos, la música del tiempo, la cadencia de sus palabras. Emilia Luna Martínez decidió dejar de ser una mujer invisible en el meridiano de su vida para hacer visible el caudal de sentimientos y añoranza que su corazón inquieto llevaba atesorando desde que tuvo uso de razón, y darles una nueva vida a través de historias inventadas, donde no puede evitar añadir parte de lo que es ella y de cómo se ha ido embebiendo de la vivencia de su propia existencia y de lo que la rodea, para pasar a los anales de la historia literaria campo-gibraltareña como mujer visible del siglo XXI, sin estridencia y con cautela, pero con seguridad y coraje a raudales. Y después de desgranar todos los palos artísticos que Emi ha desarrollado en tan poco tiempo, he dejado para el final el de la poesía, que en realidad la ha acompañado desde los principios. Por eso, remato este trabajo sobre la habitación propia de Emi Luna con un poema escrito en un momento muy delicado de su vida y que atesoró en un cajón de su escritorio o en un cajón de su propia alma, y que sería el comienzo del final en su forma de ver la vida. Hoy, la escritora, con las heridas cicatrizadas, me permite ponerle voz con todo mi cariño al poema que dedicó a su hijo y que dice así. Mi niño sueña,
sueña mi niño, con cangrejitos y caracolas, con mejillones y cañaillas, con petroleros y rompeolas. Mi niño sueña, sueña mi niño, y mientras sueña yo me he dormido. El tiempo pasa y al despertarme con una ola mi bien se ha ido. ¿Dónde, mi niño, te has escondido? ¿Dónde, mi vida, que no te encuentro? No olvides nunca que soy tu madre, vuelve conmigo que tendrás miedo. Sigo buscando y ya no apareces, pasan los días y no te veo, juegan tus rizos entre las nubes, pasan los años y tengo miedo. Mi niño sueña, sueña mi niño, con almejitas y camarones, sigue jugando allí donde estés, con dinosaurios y con camiones, que como siempre, mamá te espera, te lleva en brazos hasta la cama, que aunque no estés y yo no te vea, juegas conmigo dentro de mi alma. Mi niño sueña, sueña mi niño, con nubes blancas, con estorninos, con gorriones y con gaviotas, que allí en el cielo te han hecho un nido. Muchas gracias.